Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi de Mascalitos. Si no me conoces, soy Marielena Olvera. Sigo adentro de mi casa porque no he encontrado el micrófono. Y muchos de ustedes si llegan a dejar comentarios que pues la calidad del audio sí es importante. En muchos de los videos sí me ha fallado bastante. Así que bueno, ya que estamos en esta saga de estar hablando del uso del humo, de todo de esta simbología desde que fue entregado, cómo ha sido utilizado a lo largo del tiempo, pues vamos a seguir hablando un poquito más de este tema. En este caso vamos a hablar del saumerio y normalmente utilizado con las plumas. Recuerda que las plumas de alguna manera van a ayudar a direccionar la energía del humo. Cuando tenemos el saumerio, se dirige para que tome mucho más fuerza. Por cierto, suscríbanse al canal, déjenme un buen like, dejen comentarios para yo seguir digamos, subiendo y teniendo más contenido. Bueno, en este caso las plumas van a ser muy importantes. Se utilizan plumas de águila y ahorita hablaremos de algunas otras aves. Y estas, digamos, son utilizadas, como acabo de mencionar, para que tengan el agarre, para que entre ese humo, que si tú ya tienes tu saumerio y empiezas a ponerle a toda la periferia del cuerpo humano, pues muchas veces ese humo va a hablar. En toda esta área del curanderismo, los chamanes, si le queremos decir de esa manera, al momento de que ponen el humo hay que ser muy observadores. Cuando se dirige el humo del copal, hay veces que tú no te lo vas a percibir, pero hay ciertas partes del lenguaje del humo que siempre va a estar hablando, donde tú lo piensas o siente uno que entra el humo, pero realmente hay veces que se ha visto por cámara lenta y no. Hay un tipo de vela o velo que repele ese humo del copal. Entonces, al momento de que está sucediendo eso, el lenguaje del humo está diciendo algo, está algo tapando esa situación. Recordemos que los ojos físicos están velados con una tela del olvido, una tela de la distorsión, y no vamos a ver con claridad muchas situaciones. Por lo tanto, muchos de los sanadores especializados utilizan plumas. En este caso vamos a hablar de la pluma de águila. Yo lo utilizo, obviamente yo no tengo muchas plumas, nada más son estas tres que manejo y son solamente para agarre, porque tienen esa fuerza. O sea, tú al momento de probar tus plumas vas a sentir la fuerza. Esta se ve grande, sin embargo, la que tiene más fuerza es esta. Y está más, luego se siente, tiene más agarre, tiene más fuerza. Y otra de las que utilizo es esta. Y sin embargo, también tiene fuerza esta pluma. Sin embargo, no son de águila, digamos, real. No son de sopilote, no son de cóndor. Para eso ya hay un protocolo especializado, son por curanderos especializados que utilizan este tipo de herramientas. Y no precisamente van a utilizarla en conjunto con el saumerio. Pueden utilizarlo con el mapacho, con el tabaco o con el saumerio, o simplemente por su energía de fuego, y son utilizadas por sí solitas. Podríamos decir que hay una especie de blindaje energético, llámale el nombre que quieras, que se encuentra en la periferia cuando hay bloqueos. En este contexto, los curanderos van a utilizar especializados, obviamente, plumas de águila, pero para llevar un protocolo. Como tú has de saber, ya se ha mencionado que solamente se utilizan las plumas que hayan sido ofrendadas o más bien sueltas, cuando sueltan el plumaje, sobre todo de alas o de cola, y que estas pueden ser largas. No necesariamente van a ser compradas. Ellos tienen que estar en ese ritual o en ese, no digamos, no sé si mencionarlo ritual, al pendiente de que ellos
o estas águilas donde sueltan sus plumajes, pues estar recolectando el dicho material o dicha herramienta, ya que no debe de ser dañada el águila o cualquier ave, no debe ser ultrajada, no debe obviamente tampoco herida y mucho menos muerta, porque de ahí va a depender el tipo de curación que se va a dar. Esto tiene bastante simbología, mucha simbología, ya que el águila pues obviamente representa la energía del hombre, la energía de vida, la energía solar. Al estar considerado esa energía, pues es energía de vida. No van a poder curar a alguna persona si compran una ala completa en el mercado Sonora, ya que ahí pues obviamente allí o en algún otro lado pues no llevan los protocolos espirituales que debe de llevar una ala para ser utilizada para sanación. Y como ustedes han de saber, desde el norte de América hasta las zonas andinas han sido utilizadas las plumas en diferentes contextos. Ya acabo de mencionar que lleva todo un protocolo que deben de estar al pendiente y digamos de donde sueltan las águilas su plumaje para poder ser recolectadas y elegir la que tenga mejor agarre y la que llame o que pueda hacer ese tipo de sanación. Sin embargo, aquí en México se utiliza mucho el águila. El águila tiene un icono simbológico, este arquetipo que representa la luz, el movimiento, por supuesto, la visión, la espiritualidad, la conexión divina entre la tierra y el cielo, así como también representa la libertad, la cosmogonía de la vitalidad, la cosmogonía de la intuición, de todo este tipo de arquetipos que se le adjudican a la pluma del águila. Obviamente, esta es utilizada para ese tipo de limpiezas a nivel corpóreo, a nivel periférico del cuerpo humano. Sin embargo, para retirar daños, para retirar brujerías, malas situaciones, toxinas energéticas, pues obviamente siempre va a ser por excelencia la pluma del cóndor, que son grandes plumas, muy grandes, es una ave de rapiña muy grande y por supuesto por ese contexto habla de que puede retirar todo tipo de maldades por estar conectado a comer putrefacción, todo lo inmundo y que tiene su connotación. De igual manera está conectado con todo lo terrenal, con todo lo espiritual, pero sobre todo con todo lo inframundo. Es decir, está muy conectado o muy asociado con vida y muerte, transformación, transmutación, ya que al estar comiendo estas carnes ya podridas, pues obviamente de alguna manera ayuda a quitar todo tipo de energías de baja densidad que se encuentran en muchas personas. Este tipo de sanadores, que podemos decirle curanderos, chamanes, se han especializado y que han sido entregada esta información también como un legado. Tú, si eres de la zona andina, deja en los comentarios cuál es de alguna manera ese protocolo y que obviamente tiene que tener todo un protocolo y un respeto este sentido del uso de plumas de cóndor. Por lo tanto, también al cóndor se le dice que es un animal que limpia la tierra de las cuestiones de enfermedades y todo eso, porque sí, obviamente al estar comiendo ya comida echada a perder, está ya podrida, ya en una descomposición, pues obviamente al ingerirla está haciendo una especie de transmutación para evitar enfermedades. Por eso está muy asociado como el limpiador de la tierra, para generar un equilibrio. Y si estamos hablando de tierra, nuestro cuerpo también representa en el rumbo de Quetzalcóatl, el cuerpo representa la tierra. Y en su parte energética, pues obviamente lo que está haciendo el cóndor es quitar esa parte espiritual que no podemos ver, porque obviamente la espiritualidad también en este mundo pues va a tener sus connotaciones duales.
Estas energías del cóndor, obviamente, al momento de ser limpiado, pues también va a ser quitado todo tipo de daño que haya sido mandado, generado o que se le ha pegado a esa persona, que quedan adheridas con el tiempo. Pero solamente lo tiene que hacer una persona que tiene que estar capacitada. Y tiene mucho sentido esta parte. De igual manera, también nos podemos encontrar dentro de esta cosmogonía, pues los opilotes. Es algo parecido al cóndor, pero el zopilote va a tener una característica que no tiene pelo, digamos, o no tiene pelo, pues obvio, no, no va a tener pelo. No tiene plumas en lo que viene siendo la parte de cabeza, y eso es por higiene, por estar comiendo toda esa energía de carroña, de echada a perder. Y pues obviamente también tiene la misma connotación que igual que el cóndor, transformación y transmutación. De igual manera está asociado con el mundo espiritual, de tanto el buitre, también conocido como zopilote, se encuentra desde México hasta Argentina. Entonces ha sido utilizada por esa misma cosmogonía. Es un limpiador a nivel energético de bajas frecuencias, de energías densas. Aquí también podemos hablar incluso de las plumas de muchos animalitos, en este caso de aves, como pues obviamente el cuervo, entre muchos, pero no los queremos poner también de moda para no atentar contra sus vidas de alguna manera, ¿no? Porque dentro de la cosmogonía de la mexicanidad, pues tiende mucho a que se pone de moda, y bueno, vámonos por estas plumas preciosas. Por lo tanto, estas plumas de estos personajes, cóndor, zopilote, de alguna manera son utilizadas para quitar todas esas digamos, energías, y obviamente son utilizadas estas plumas de cóndor, de zopilote, de buitre, precisamente porque representa el quitar las inmundicias, esas toxinas energéticas, y que están conectadas con el inframundo. De esta manera van a retirar toda esa inmundicia para generar regeneración. También se encuentra, digamos, las plumas de guajolote. Este está más asociado a las cuestiones de abundancia, de limpieza y de protección, ya que este está asociado con la agricultura, por eso está asociado a la abundancia. Normalmente o antiguamente era utilizado las plumas para limpiar las casas y armonizar los espacios, y su carne era utilizada para hacer ofrendas, es decir, cuando se hacía en una parcela, se iba a sembrar, digamos, se iba a cultivar la semilla, pues antes de todo se hacía, o se, ¿cómo decir? Se hacía pues mole, posiblemente se mataba un guajolote y era ofrendado a la tierra, porque primero comía la tierra para después nosotros comer o alimentarnos de ella. Y esta ofrenda obviamente era o está asociada con el guajolote. Por eso es un símbolo de renovación, es un símbolo de prosperidad, pero obviamente no va a tener la misma agarre que el cóndor, digamos. Este nada más es para armonizar. Si uno necesita equilibrar más a nivel más espiritual, con más fuerza, que tenga un daño, pues obviamente son las plumas de cóndor, de zopilote. Y en este caso, las de guajolote, pues ha sido utilizado en muchas culturas. Recuerda que, por ejemplo, en Oaxaca, se pone el guajolote porque representa esa energía de la unión, del matrimonio, y que tú te has de saber muchas historias de este tipo, donde se pone el guajolote en la entrada de la iglesia, y que si se zurra es porque la novia ya no es virgen. Y en alguna ocasión escuché a unas abuelas decir esto: bueno, ¿y uno qué culpa tiene si al guajolote le dieron ganas de zurrarse? Sin embargo, era la palabra del guajolote con la de la novia, y pues la que ganaba era el guajolote, ¿verdad? Aunque nada más se expresara por medio de la caca, diciendo lo que tenía que decir, ¿no? Y normalmente los guajolotes, pues sí, pues nada más comen y se zurran, igual que
muchas aves, ¿verdad? Pero bueno, entre esas se maneja esta cosmogonía y hay muchas historias en base a los guajolotes. Y esto es por mencionar algunas de las cualidades que están representadas de esta energía que representa entre el lenguaje o la comunicación entre el hombre y lo divino. Por ejemplo, cuando fui al primer encuentro de médicos tradicionales en la Ciudad de México, en Chapultepec, en Los Pinos, me encontré con el abuelo Geyoca. Y él precisamente sana a través de las plumas, no necesariamente con el saumerio, pero grandes habilidades que generan con las plumas, y que eran plumas, sí tenían plumas muy grandes, muy chiquitas, pero la sensibilidad y la intuición muy desarrollada, porque me dijo cosas como si me estuviera leyendo el tarot. O sea, bastante información que te dice ahí. Y bueno, para que veas este video, que realmente nuestra tradición no está muerta, realmente hay que empezar a sacar toda esta información. Recuerda que las plumas, por aquí tengo algunas, no son mías, me las prestaron, pero a esta persona se las regalaron. Se las regalaron y todavía pues, no sé ni de qué tipo de plumas sean. Esa tiene buen agarre. Son muchas plumas, sin embargo, todavía no las utiliza. Me las presto nada más como para este video, porque pues no tengo muchas plumas. A lo mucho que podemos abarcar o estar nosotros aspirar, pues sería una pluma de guajolote. Guajolotes hay en toda la colonia y constantemente sueltan sus plumajes, así que para no alterar la naturaleza, pues ve con la vecina que tiene su guajolote, y en todos lados hay guajolotes, de los guajolotes sagrados. Y bueno, estas son algunas plumas, no sabemos cómo están. Esas sí tendrían que ser limpiadas con saumerio, tendrían que ser limpiadas de alguna manera, ¿no? Del pasado de dolores y recuerdos, porque no sabemos la procedencia, no sabemos cómo fueron arrancadas o si fueron realmente ofrendadas. Recuerda que para el águila es muy importante ese arquetipo que representa el ave fénix, que podríamos asociarlo con el águila. El águila, si quiere volver a vivir otros 40 años, obviamente tiene que haber una decisión entre de querer o no querer. ¿Por qué? Porque va a pasar como 150 días en esa depuración de quitarse el pico, bueno, primero se va a quitar las uñas, las plumas, y luego el pico, pegarse hasta que se quite el pico, y luego viene la regeneración, empiezan a hacer todo. Obviamente es un proceso pues muy doloroso, para eso se tiene que resguardar y para que vuelva a nacer como una ave fénix. Pero bueno, este tipo de simbología pues habla de todo el ritual que él hace para poder renovarse. Pues no va a ser tan fácil que uno vaya y le arranque las plumas o las mate, al fin de cuentas. Recordemos que la energía del águila, la energía del buitre, del zopilote o de todos estos animalitos es de una energía de hombre, la energía solar. Claro, con esto no quiero promover que porque ya sabes ahora el poder de la pluma de zopilote, el poder de la pluma de cóndor, empiecen a llamar a Amazon, Mercado Libre o cualquier lugar, Mercado Sonora, y vayan por su pluma. Recuerda que esto tiene que ser guiado por algún curandero, un chamán que te explique cómo va a ser utilizado. Sobre todo porque, como acabo de mencionar, los ojos físicos no van a ver lo que va a desprender esa águila. Digo, esa pluma de zopilote, del cóndor o del águila. Y tú te limpias. O quieres empezar a limpiar a otros. O como en el video de ceremonias de fuego. Aprendes esto, aprende mucha gente esto, y ya después andan compartiendo este tipo de sanaciones. Pero hay que tener en cuenta que si está hablando que va a quitar algún tipo de brujería, esa pluma de cóndor, de águila o de algún animal de ave de rapiña, pues obviamente te va a limpiar o va a limpiar, pero
hacia dónde se tiene que dirigir esa energía, y muchas de esas partículas o esas energías densas se pueden quedar, y entonces lejos de ayudar pueden bloquear, porque ya desprendiste o quitaste al muerto, al ente, a la emoción atorada de tristeza, miedo, angustia y todo eso. ¿Y a dónde la vas a dirigir? Muy posiblemente se quede ahí y vayas generando una comunidad de baja densidad al estar limpiando con plumas. Es por eso que no recomiendo o no sugiero que hagan este tipo de prácticas, porque realmente los ojos físicos no te van a dejar ver qué es lo que estás realmente quitando en las personas. Así que mejor utiliza la de guajolote para tu casa, que pues nada más es para armonizar. Si encuentras, si tienes la oportunidad en tu zona de ir por una de águila, pues obviamente la puedes utilizar. El águila, como acabo de mencionar, está más asociada a la limpieza y a la libertad. Y las de rapiña más en el mundo esotérico, místico, para quitar todo tipo de... Tener en cuenta que al usar las plantas, aquí hay que tener en cuenta que al usar las plumas, muchas veces no nos dicen la sombra del curanderismo. Y esa sombra del curanderismo puede ser el que se queden residuos de inmundicia, de energías que a lo mejor ni te corresponden y te pueden bloquear. Es necesario siempre acercarnos a alguien que tenga esa sabiduría ancestral y que te pueda capacitar. De lo contrario, lo que puedas ver en internet o ir a comprar, como acabo de mencionar, tus plumas, pues hay que manejarlas con cuidado. Tus ojos físicos están muy limitados, o nuestros ojos físicos de alguna manera a nivel energético no van a poder ver, como acabo de mencionar, si hay veces uno no toma atención en el humo. Ahora imagínate algo que no se puede ver a través de la limpia de plumas de águila, de cóndor, de sopilote o de guajolote. Así que utilicemos el guajolote. Esos hay por donde quiera, como acabo de mencionar, hay con la vecina, con eso podemos armonizarlos. Y ya sabes ahora el contexto. Pero bueno, con esto termino el video de hoy. Deja tus comentarios, ayúdame a compartir este video, deja un buen like y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, que estén muy bien, un abrazo. Gracias, Madre Tierra.